Y vamos a tener dos temas con dos invitados diferentes, pero sobre la misma temática, el tema de las retenciones y algunas medidas nuevas que ha anunciado el gobierno de Alberto Fernández. Estará con nosotros Leandro Busato, diputado, y arrancamos con María Soledad Aramendi, que es vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto, realmente. Bueno, uno de los primeros anuncios fue este fin de semana con respecto al tema de las retenciones a los granos y la inmediata reacción en general de las entidades que representan a los productores, en principio en disconformidad por no haber sido llamados o convocados por lo menos antes de la medida. ¿Cuál es la primera sensación a partir de esto y los reclamos puntuales que se le hicieron a Nación? En realidad, más que las entidades, los productores agropecuarios en sí, sobre todo autoconvocados, son los que realmente han salido, digamos, a manifestar su descontento, sobre todo. Y realmente todo el mundo ha estado en estado de alerta, sobre todo porque se esperaba una real comunicación, como el gobierno decía que iba a tener, y salir con medidas de un viernes a un sábado en una madrugada, digamos, eso cae mal. Ya este lunes se reunió la mesa de enlace con Basterra y con Massa, y después la mesa de enlace continuó reunida. Medidas no se van a tomar por ahora, pero realmente hay un gran descontento porque más allá de este aumento, de este primer aumento, ya se está hablando, el propio gobierno está hablando de 3 puntos más en el aumento de retenciones, y realmente para el campo en sí, para todos los productores, esto cae mal porque es perder capacidad de trabajo, porque es poder invertir en la diversificación de la producción, porque más allá de afectar a la soja, a lo que más afecta es a la producción de trigo y maíz, porque se pierden, aumentan mucho los costos de implantación, y ni hablar de lo que es de acuerdo a la distancia a puerto. Ese es otro de los factores importantísimos, por eso siempre se necesita que, digamos, menores impuestos, porque la gente que está en Salta o ya en Córdoba mismo pierde la capacidad de poder invertir por los costos también de transporte. El transporte sería mucho mejor o más viable si no fuera solamente con el traslado con camiones, si hablamos de la infraestructura de lo que es trenes, ¿no? Básicamente. Es fundamental bajar el costo del transporte en el sentido de tener trenes o vía fluvial desde ya. ¿Cuánto atrás estamos con el servicio de transporte de granos en trenes? ¿Cuánto más falta? Yo te diría, no te puedo hablar de un porcentaje con exactitud, pero por lo menos creo que un 50% más, un 60%. Desde ya. Es mucho, pero realmente eso bajaría los costos. Claro, eso habla también de obras de infraestructura que mejorarían la situación en general de lo que son los productores. Ahora, no es lo mismo un pequeño productor, un productor chiquito, que las grandes, la gente que tiene gran cantidad de terrenos y de campo. Desde ya. Digo que son los menos, pero los que más generan. El pequeño y el mediano son los más, pero los que menos margen tienen. Exactamente, pero en realidad todos tienen, el margen es por igual, tengas lo que tengas. No, la ganancia no es la misma, una persona que tenga... No, pero es la proporcionalidad, o sea, quiero decir... Pero se habla de segmentación. Sí, pero en realidad nosotros no apoyamos la segmentación porque lo que sí se necesita son buenas medidas generales para todos, porque hasta ahora por lo menos nunca ha habido políticas públicas en segmentación que funcionen, y lo que se necesita son políticas generales eficientes que promuevan la producción. A ver, si la segmentación se aplicara bien, ¿sería diferente? No te sé decir. Hasta ahora nunca se aplicó bien. Todas las experiencias anteriores... No, hasta ahora se sabe que no. Hasta ahora se sabe que no, que se necesitan políticas buenas para todos. O sea, ¿qué es? Promover la diversificación, es que puedas producir realmente libremente los distintos cultivos, porque hacen a la sustentabilidad de la tierra, la sustentabilidad de la producción, y a su vez para poder tener el campo siempre verde, todo el año. Porque cuando te aumentan los impuestos, como te digo, a lo mejor no puedes hacer ni trigo ni maíz, entonces tenés medio año el campo sin producir. Y eso, a su vez, que es malísimo para el campo en sí, es para la producción de trabajo, desde el maquinista, quiero decir, desde el que te siembra, desde el que se cosecha, el que te vende repuestos, el que vende combustible, el camionero que ya hace una sola cosecha. Es una cadena, no es nada más que el productor, es una cadena en general. Entonces,
lo que siempre queremos es que se promuevan políticas y bajar los impuestos, y ni hablar que acá también aumentaron las retenciones en la carne y a la leche, y en su primer momento cerraron las exportaciones, y lo que más necesitamos es que las exportaciones estén abiertas, porque tener la capacidad de vender es poder producir. El chacarero normalmente siempre produce, aproximadamente, es como una cadena, no puede dejar de producir. Entonces, aunque se produce lo que le da, lo que mínimamente puede hacer, puede financiar. Y a veces, cuando te aumentan las retenciones o cuando el clima no es lo más beneficioso, terminas haciendo soja. Pero por una cuestión de que algo tenés que hacer, de algo tenés que vivir, de algo tenés que vivir realmente, y bueno, terminás haciendo algo que no es lo mejor en sí. Te escucho y pienso que hay un debate que también se debe, que es el rol del Estado en el diseño de políticas públicas para lo que sean los cultivos o ganaderías, y definir qué es lo que se tiene que cultivar o no, y cuál sería el tiempo de las rotaciones, porque cuando fue el boom de la soja, hay muchísimos lugares, muchísimos campos que dejaron de hacer ganadería, dejaron de hacer otros cultivos, solamente se hizo y se hace soja en las grandes extensiones de tierra, y la soja es muy dañina para la tierra, ¿no? Es como que consume la ruina, consuma no mucho hace una tierra rica y demás. Tendría que haber definiciones del Estado, políticas públicas en cuanto a cuánto rotar, qué cultivar, qué no cultivar, para hablar de esto que están planteando ahora, ¿no? El tema de la diversificación. Puede ser. En realidad, que se llama, en parte es ordenamiento territorial, que es lo que carece el país en todos los sentidos. Ordenamiento territorial es hasta hablar de periurbanos, o sea... Claro, ahora, esto es muy interesante. También, o hasta decir, no sé, se necesitan médicos en tal parte del país, envíen médicos para allá. Estamos hablando de lo mismo, digamos, en distintas variables. En un sentido, sí. Pero lo que se necesita es realmente, hoy en día, más allá del boom de la soja, después se vio con las inundaciones, con la seca, con los precios, con las tasas, con las altas tasas, con la falta de crédito. En un momento dado la ganadería volvió a hacer un boom en el sentido de volvió a convenir realmente hacer ganadería, pero no se tenían las instalaciones adecuadas. Entonces, y lamentablemente... y ahí también tiene que ver el Estado. Tiene que ver el Estado en el sentido que no hay créditos para promover la ganadería, no hay créditos. Pero es interesante esto porque digo, hasta si hacemos historia, desde el advenimiento de la democracia a hoy, no ha habido políticas públicas de ordenamiento de tierras y de créditos para fomentar más ganadería, diversificación en los cultivos. Digo, y ahí la definición parte del Estado. Parte del Estado. Que no hubo. No, nunca la hubo. Y lamentablemente... también lo que vemos, que más allá de que a lo mejor este gobierno pueda tener afinidad con gobiernos latinoamericanos, en los demás gobiernos latinoamericanos no hay retenciones. No hay retenciones como acá, y en general en todos el campo creció. Bueno, pero también hay otra situación. En el resto de los países no estaban en la situación que estamos hoy, con esos índices de inflación, de desempleo y demás, ¿no? Digo, uno piensa hay que ordenar, hay que empezar desde un punto. A partir de esto que planteó el presidente cuando asume, cómo se van a ir ordenando en los distintos niveles, y esto que se dice retención es temporal. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Digamos? Malísima. ¿Sí? Malísima, porque no solamente es eso, la variable tiempo, la variable climática influye muchísimo. O sea, ahora estamos viviendo momentos de seca, hubo una pedrada impresionante, en otro momento vivimos grandes inundaciones. Hoy mismo hay parte de la provincia de Santa Fe que está inundada, ha llovido muchísimo. Y esa variable, ¿quién se hace cargo? El productor, el Estado no. Entonces, hasta ahora el Estado lo único que hace es sacarte. Es como que tenés un socio pero que no invierte. Tenés un socio que saca, pero no invierte. Entonces, ¿alguna vez el Estado respondió a secas, inundaciones, pedradas? Absolutamente no. Para una pedrada tenés un seguro, pero para lo que puede ser, digamos, inundaciones y seca, podría ser un seguro multirriesgo, que eso hasta ahora nunca se ha logrado. No hay. No existe. No existe. En realidad se habla, pero no existe realmente. Existe para piedra. Y este año la piedra fue tremenda. O sea, como vimos ahora que en Rosario ayer cayó piedras grandes, bueno, arroz seco y demás. Bueno, realmente este año la piedra fue tremenda. Y ahora mismo lo que es lo que fue sembrado, por ejemplo, en Córdoba, también en Santa Fe y demás, hay maíces que ya estaban, digamos, bastante crecidos y los peló.
Entonces, y eso también son variables que digamos, que te matan a lo que es la inversión, la ganancia, o sea, es volver a sembrar bueno, se necesitan realmente políticas para promover la producción en todos sentidos, porque lo ideal sería, bueno, le tiras los animales y por lo menos comen, claro, pero no existe. ¿Por qué crees que no hubo nunca esto? Digo, más allá de algunas medidas que puedan haber incentivado en la gestión anterior, pero tampoco han sido lo que se esperaba, digo, ni de la gestión anterior ni de las anteriores. Porque creo que realmente no se mira a cada sector del país, pero digo a cada uno, porque creo que cada uno, como la industria, también debe necesitar políticas adecuadas para promover la industria. Tampoco se lo hace para la producción, no se ha pensado seriamente qué es lo que la producción necesita, pero para el bien de todos, no para el bien. Pero además cuando hablamos del campo en general, uno piensa, bueno, campo de cereales, vacas. Ahora tenemos todo lo que es cítricos, sí, todo lo que es frutas, ni hablar. La vid, digo, sí, ponerle tabaco, yerba, producción de lana. Un montón de cosas, con lo cual sí, tiene que ser, sí, tienes que planificar políticas para los distintos sectores. Exactamente, y después también otro tema que la sociedad siempre cree que nosotros estamos en el costo de los alimentos, y nosotros no estamos en el costo de los alimentos. Pero es está la bueno cadena, para la comparación. Es la cadena. ¿Cuánto sale hoy un kilo de ganado en pie y cuánto lo compras en el mostrador? No, yo creo que hay una diferencia del doble, por lo menos. No, es muchísima, es muchísima. No te puedo hablar de un porcentaje exacto, pero... volvemos al rol del Estado. El rol del Estado es controlar la cadena. Realmente el productor gana una ínfima parte en relación a lo que le llega al consumidor. Y ahí esto es algo hablado, estudiado, analizado. Todo pasa por la cadena. Entonces, Soledad, te pregunto esto, en Europa se le da una dinámica muy particular a los productos del productor al ciudadano. Sí. ¿No? Con un sello además de calidad de y trazabilidad, de ¿no? exacto. Que a lo mejor sí, no son tan baratos, pero va directo. Exacto. ¿Habría que fomentar esto acá en nuestro país para que del productor... Haciendo. Sí, ¿no? En las dimensiones y en la masividad, digo, es incipiente, pero digo, faltarían políticas públicas que incentiven mucho más, porque eso además, esto que estás planteando, sí, de los intermedios, desde que sale la leche del tambo al que vos vas al supermercado, si vos tenés del productor directamente al ciudadano, te cambia mucho, ¿no? Muchísimo. Realmente creo que ahí el Estado debería intervenir. Realmente, y con respecto a lo que hablabas de saber qué le llega, cuál es el trozo de carne o la fruta que le llega, digamos, al consumidor, sí, hoy en día en fruta creo que eso es mayor, existe, pero por ejemplo se habla de carne, claro, bueno, todo empieza por las buenas prácticas. En realidad absolutamente todo comienza con las buenas prácticas agrícolas, ganaderas, las buenas prácticas en general en cualquier clase de producción, y eso lleva a que por lo menos nosotros en el Congreso Ganadero que estamos haciendo todos los años hemos hablado, ha estado en disertantes que por ejemplo llevan carne a Inglaterra, a restaurantes, y sabían de qué animal sale, y hasta de acuerdo a la beta de grasa saben si correspondía al tipo de animal que ellos querían o no, y hasta se han quejado porque decían, se supone que esto va con tiene que ser un animal de tal tipo, claro, de acuerdo al sello, y en realidad tenía una beta de grasa que no corresponde. Y acá no lo tenemos a eso. No, sí, es gente de acá que produce cada día más, solamente que yo creo que hay una gran diferencia entre la agricultura y la ganadería. El agricultor avanzó en innovación, avanzó en tecnología, porque si no puede tener hoy la máquina, la semilla la tiene que comprar y bueno, y la compra y viene con, digamos, con toda la innovación. Pero si no tiene la máquina, bueno, contrata el servicio de alguien con la mejor máquina para hacerlo. En cambio el ganadero no. O sea, creo que hay un tema ahí que el ganadero por sí solo tiene que crecer y avanzar y no puede a veces contar con otro, con un socio, digamos, para avanzar en esos sentidos. Hoy se está haciendo, de a poco se está haciendo cada día más, porque el mundo lo pide. El mundo lo pide, el mundo pide la cuota de carbono, la cuota de agua, hoy pide el sello de dónde sale, cada día más. Aunque lamentablemente en este país no se dan ni las condiciones para producir. Hoy te quieren un producto. ¿No? Es un contrasentido total, porque para adecuarnos al mundo se necesita producir así, pero en realidad hoy no se promueve la producción aquí, entonces realmente cuesta mucho. No te miento. ¿Cómo percibís hoy la relación entre lo que son los productores y en general la sociedad? Después de lo que fue la 125, ¿no? Porque si hablamos de grietas, digo, y hoy
sale el tema de las retenciones, una actualización, y hay mucha gente que te dice a los chacareros que pongan porque es así. Sí. Al día de hoy. ¿Se saldó en parte esta discusión o sigue exactamente igual? Yo creo que sigue igual, lamentablemente, y es un tema que hoy nosotros como campo estamos analizando, pero para poder también nosotros generar una comunicación diferente, empática, o sea, para que nos conozcan, porque a veces creo que realmente no nos conocen en todos los sentidos. En el país de la carne y del cereal. No nos conocen, y después también poder llegar de la mejor manera a las personas que obviamente no conocen lo que es el campo. Entonces, hoy todavía es una deuda que tenemos con la sociedad y es una deuda que tenemos con nosotros mismos, en realidad. Creo que tiene que ser algo mutuo. Creo que otros sectores sí han avanzado en lo que es comunicación y en lo que es transmitir lo que hacen, pero el campo no. Sí para ellos mismos, el campo para sí mismos sí avanzó en eso, pero para con la sociedad no, y les falta, es una deuda. Ayer estábamos reunidos en la rural, y a su vez la rural de Rosario cumple 125 años y es uno de los temas fundamentales que queremos lanzar desde la rural de Rosario, desde Carfé, y trabajar. Pasa que ni los partidos políticos trabajan a veces en cómo tener una mejor comunicación, pero sí, estamos en eso. Fuera de esto y última, el presidente de la Nación dijo es con todos. Más allá de esto que generó cierta rispidez por no saberlo antes o la comunicación, ¿tienen expectativas en mejorar lo que es el diálogo y poder avanzar en algunos acuerdos? Mejorar el diálogo sí, acuerdos no sé. Mejorar el diálogo sí, desde ya, pero la verdad que acuerdos no o sea, ojalá, pero no lo sé, no te miento. O sea, con esto necesitamos que las retenciones queden donde están, que cambien las tasas y que haya créditos, y que haya créditos realmente. O sea, y que por favor no cierren las exportaciones, porque si no con esto no nos afecta a nosotros, sino que va a afectar a la sociedad. El interior va a estar en parte devastado. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. No se vaya, volvemos enseguida.